Chile se ha convertido en un país más donde los derechos son vulnerados, y eso da prueba de lo que ocurrió ahora en la quinta región, donde intencionalmente se incendiaron los bosques. Yo quería solamente decir de que hay 132 personas muertas, y yo diría, ya que sea seguro de que estos incendios fueron intencionales, yo diría que esas 132 personas fueron asesinadas. Además de eso, esperamos que esta vez no quede impune, aunque en realidad, bueno, conocemos la historia de Chile. Tuve la emoción y la gratificación de poder hablar con personas que toda su vida han luchado por un Chile mejor. Ellos son de la quinta región. Así que los invito a escuchar esta bella conversación. Hola, bienvenidos a todos al podcast Palabra de Mujer. Hoy día tengo el agrado de conversar con amigos desde Viña del Mar, quienes son fundadores también de la Radio Sol de Viña, y justamente estos últimos tiempos han sido durísimos para ellos, visto los incendios forestales y todo eso, y ellos han tenido la generosidad hoy día de estar acá para que conversemos un poco de su trayectoria personal, pero también de la radio, y también hablar un poco de lo que está ocurriendo hoy en Chile. Tengo el agrado de presentarles al compañero Miguel Farías y a la compañera Ana Holguín. Anita, ¿cómo están? Hola, un gusto. Bien, bien. Aquí un gusto de saludarte, un gusto de saludar, digo, los amigos, amigas que nos van a escuchar pronto. Como tú decías, mi nombre es Ana Holguín Silva. Claro, soy parte del equipo de Radio Sol y somos, digamos, parte del equipo fundador de la red Arco Chile, la red de comunicación comunitaria. Y bueno, esto de la radio, yo por lo menos recuerdo que en el año 1991-92 recién inicio de caminar en lo que es las comunicaciones, a través de las comunicaciones, de hacer, digamos, trípticos, boletines, pero sí ya llevaba varios años trabajando, participando en la población, en la comunidad, en lo que es, digamos, activarse uno, motivarse de trabajar justamente por las casas, porque no teníamos vivienda propia, porque no teníamos, no había en esa población, en La Calera, en ese momento era la más grande la más grande de la comuna, y era un asentamiento de muchas personas mayores que se llegaron del norte una vez que ya no hubo trabajo en el norte, Sí, ¿ya? Y que fundaron y se establecieron en esa población. Y en el año 90 aún ahí no había pavimento, no habían los servicios básicos, ni de agua potable, ni de luz eléctrica. Entonces había que iniciar y participar en un trabajo de urbanización, de mejorar la calidad de vida de la gente, de la población, de la comunidad. Y ahí es claro. cuando yo me inicio en esta de las comunicaciones comunitarias y soy y una enfermera que nos capacitaba como monitoras para la salud me dice a mí que acuda a la radio comercial de La Calera, a la radio Cosmo, y allí voy yo a contar lo que estábamos haciendo en la población, de qué se trataba y lo que estaba pasando.
Y bueno, y allí, aparte de encontrarme con otros dirigentes vecinales, con líderes, con una asistente social que era parte del equipo también de ese programa se llamaba Haciendo Caminos para una Nueva Vida. Ya. Pero curiosamente, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, allí se encontraba nuestro amigo Miguel Farías. Ahí es Así donde que te encontré. ahí se inició mi trayectoria en las comunicaciones comunitarias y en la radio. Allí fue la primera vez que hice radio y allí estaba conduciendo una amiga, Sonia Rasguido, y don Miguel Farías Cordero. Don Miguel Bueno, Farías, entonces. don Miguel Farías, no soy don, ¿me entiendes? Aunque yo le digo a mi nieta, yo soy jefe de la mafia, ¿me entiendes? Se ríe ella, ¿me entiendes? Pero bueno, mira, yo, podrán ver ustedes, saber de que he cumplido 69 años de edad, soy de la generación de los años 60 y de esa generación que no parábamos, de esa generación de jóvenes que éramos muy activos, y por supuesto que éramos bombardeados por las noticias y estábamos muy inquietos por lo que pasaba, digamos, en la Revolución Cubana, en Vietnam, Laos, Camboya, y bueno, por ahí, digamos, yo creo que nació un poco mi inquietud. Soy hijo de padres muy humildes, digamos, de campesino, y desde ahí en adelante creo que me puse en la vereda que hasta el día de hoy no me arrepiento. En la vereda, digamos, de la justicia social, en la vereda, digamos, de los más necesitados, o en la vereda de los más jodidos, digamos, hasta el día de hoy. Ahora, eh, siendo muy jovencito, de la edad de 14 a 16 años, tuve mi primera militancia. Ok. Por casualidad, ahí hay otra historia más larga que contarla. Mi corazón ha sido siempre rojo y negro, rojo y naranja. ¿Ah? En la instancia he sacado lo mejor de todo, y allí empecé a formarme políticamente. Empecé a conocer el capital, conocí, digamos, al Che Guevara, conocí, digamos, a revolucionarios latinoamericanos como Tania la Guerrillera, hablando de mujeres, conocí, digamos, la historia de Carlos Marighella del Brasil, y todo eso me fue impactando en el mundo latinoamericano, me fue motivando, y por supuesto me quedé en esa vereda de toda la vida. Siendo muy joven, ya le he contado en otros momentos, fui un papá muy precoz, ya yo creo que entre los 17, 18 años yo ya tenía mi primer hijo. Ajá. Y mi primer hijo lo tuve con la chica del barrio porque quería sacarme el servicio militar. Y en aquel tiempo el que se casaba se sacaba uno el servicio militar. Me habían destinado a una unidad de tanque en Antofagasta. Y yo, muy inquieto y asustado, y bueno, estaba asustado. ¿Qué voy a hacer yo allá en el desierto arriba de un tanque? Y nos casamos y me saqué el servicio militar. Mira lo que son las cosas, porque eso repercute años después en otro tipo de situaciones, ¿no? Yo no sé si es casualidad, karma, no tengo idea. Bueno, así fue, donde seguí trabajando en lo social. Creamos el Centro Cultural Manuel Rodríguez en la población, en Pudahuel, que era Barranca en aquel tiempo. Formamos un grupo de jóvenes, escribíamos para un periódico que se llamaba El Icarito, y ahí hice mis primeros cuentos, como en el número 12 del Icarito, que publicaba La Tercera de la Hora en aquel tiempo. En el liceo me inscribí en el taller de pequeños locutores, y allí mi cuento sacó premio y se grabó con personajes con los que yo había creado en ese cuento, que se llamaba y se llama La campana de mi escuela, ¿no? Entonces, bueno, salpicando cosas por el estilo, siendo muy joven, me fui a trabajar con los mapuches, digamos,
en la lejanía, en los pueblos lejanos de Temuco, a conocer de su vivencia y a colaborar como estudiante. Estuve en los trabajos voluntarios y así todo yo me fui involucrando en lo social y en lo político. Político, yo diría, en la buena política, no en la politiquería de hoy día, en el Chile de hoy. Eh, y a poco tiempo de regresar de una de esas experiencias, ocurrió que fui invitado. Bueno, a ver, antes tengo que decir una cosa. Eran tiempos de revoluciones, eran tiempos de no existía el sectarismo del día de hoy, ¿no? Eran tiempos de solidaridad, eran tiempos de humanidad. Y en aquel tiempo no importaba si tú eras del MIR, si eras socialista, si eras del MAPU, si eras comunista. Éramos todos amigos y éramos todos compañeros y todos íbamos a la acción, todos íbamos al trabajo voluntario, todos íbamos a la toma de terreno, todos íbamos a colaborar. ¿Ah? Y eso nos motivaba, ¿ah? Sin fines de lucro, y nos hacía felices en esa época. Y eso a mí me hacía feliz, ¿no? Entonces, en una de esas, ¿por qué hago ese llamado de atención? Porque hoy día no es así la cosa acá. Hoy día hay individualismo, mezquindad, falta de solidaridad, falta de humanidad, en todos los aspectos, ¿no? La brutalidad del sistema en el que estamos viviendo es transversal a todas las acciones del ser humano. Pero bueno, en aquel tiempo, a raíz de esas relaciones y contactos que yo tenía con grupos, con revolucionarios de distintos colores, incluyendo el mío, fui invitado. Eso es para otra historia larga, pero lo menciono solamente cronológicamente, a participar primeramente de un curso en Cañaveral o el Arrayán, que era la casa de la Payita, la secretaria personal del presidente Allende, y allí fue donde yo me inicio en un curso, integro el equipo de guarnición, que son los que tienen que velar por la seguridad del local, y de Tomás Moro, y allí me fui quedando para prepararme en los grupos 6 de contrainteligencia, que era lo que me interesaba, y me fui quedando, hasta el día del golpe, en que yo ya era jefe de la segunda escuadra de guarnición de Cañaveral, y allí, digamos, ya eso es otra historia, no sé si para otro comentario de lo que ocurrió el 11 de septiembre. De ahí en adelante, yo soy sobreviviente del GAP, de haber combatido el 11 de septiembre en el 73 allí, como un joven más, entre muchos de los que habíamos allí, de los cuales no se habla mucho de aquello, y después de estar en la clandestinidad para cuidar mi vida, allanaron la casa de los familiares, me buscaron por cielo y tierra, logré escaparme y asilarme en la Embajada Argentina. Y estando en la Embajada Argentina, ocurrió que llegué a Buenos Aires con muchos otros compañeros más, y allí el gobierno de la tiranía pidió nuestra extracción. Éramos 4 jóvenes de Cañaveral. Y mientras pedía nuestra extracción, que nos devolvieran a Chile, justamente no para hacernos cariño, tomamos contacto con la Embajada cubana en Buenos Aires y pasamos bajo protección diplomática, y así fue como salí al exilio, que es otra larga historia, y viví 15 años de mi vida en la patria de Martí, de Fidel, del Che, de la cual no me arrepiento, y aprendí mucho. Me formé como joven allí, no sé si de valores, pero de cosas distintas a lo que significó mi regreso. Estuve 15 años soñando por regresar, por integrarme a la resistencia popular, y yo no fui a veranear, no fui a pasear, sino como un joven más, y lo cuento porque eso lo saben, ha sido publicado en libros, en revistas, lo sabe hasta la CIA norteamericana. Fui de los primeros jóvenes que llegamos a La Habana y pedimos directamente a través de Beatriz Allende, la hija de Allende, la única hija revolucionaria del presidente Salvador Allende, quien nos recibió en el malecón de La Habana, primero para darnos un abrazo y decirnos gracias por compañero, por la lealtad que tuvieron con mi padre. Eso fue.
y les traigo un saludo de Fidel Castro y piden ustedes lo que quieran. Y nosotros como jóvenes inquietos dijimos, queremos regresar a Chile a luchar y queremos, digamos, integrarnos en la resistencia popular y le pedimos a la Revolución Cubana que nos prepare mucho más, hasta que llegó esta llamada democracia muy rara, para unos sí, para otros no, y ocurrió que se me movió la foto, ni en el ámbito de la familia, ni de los amigos que sobrevivieron, nada, nada era igual, todo el mundo cambió. Y termino con esta intervención un poco larga, pero tenía que hacer esta cronología en que yo les digo a muchos jóvenes hoy día, mira, yo viví como joven en una época donde conocí el capitalismo, después viví 15 años de mi vida donde conocí el socialismo y he regresado a un modelo brutal, ¿no? Que tiene muchos nombres, ¿no? Neoliberalismo, le dicen algunos, lo que sea, y con todo, con todas las necesidades y todos los problemas que tiene hoy día Cuba, yo no tendría ningún problema en comer arroz todos los días y plátano frito, pero allá encontré humanidad. A pesar que viajé solo, nunca me sentí solo. Y aquí he tenido que soportar las brutalidades más increíbles que nunca me imaginé hasta el día de hoy. La generación que vino después de nosotros es una generación que les falta mucho, mucho, para acercarse a quienes éramos los jóvenes de los años 60. No hay humanidad, no hay solidaridad, es una brutalidad, están engolosinados de lo que les da el capitalismo, de las grandes tiendas, de los festivales. Ahora mismo estamos llenos de festivales. Y ustedes saben el tremendo incendio, la cantidad de gente que se quemó, que murió y que está necesitada. Pero pasan las carreteras por el lado de los campamentos, de las tomas de terreno, de las poblaciones, y la gente es feliz. De los matinales, de la basura de la televisión, que es una de las más malas de la América Latina. Bueno, discúlpenme, pero me da mucha rabia, ¿me entiendes? Todo este tipo de cuestiones. Anita. Bueno, yo quiero agregar de que es increíble, puede decirlo uno como destino, como casualidades, no sé, pero que yo pienso que el día que yo por primera vez estuve frente a los micrófonos de una radio, como contaba antes, creo que eso lo aprendí de mi padre. Yo vi a mi padre ser justamente ese tipo de personas que describe Miguel, una persona dedicada a ayudar, a promover, a buscar que los jóvenes campesinos, porque en el campo, digamos, él un líder y dirigente campesino que recorría toda la región y más allá que también, como le digo yo, las casualidades, que él también se reunía con los mapuches, que se reunía con los loncos, y yo de la familia, digamos, era la hija mayor, y él me llevaba literatura y yo siempre la leí, ya siempre estuve como cercana a todo con lo que él se relacionaba. Y después, digamos, cuando nunca voy a olvidar la imagen del presidente Salvador Allende cuando está en mi casa, de entender por qué mi padre, digamos, también hablaba del Che, por qué también yo tenía 5 años y nunca se me olvidó que cuando tenía 5 años él me prometió que me iba a llevar a Cuba y yo crecí con esa idea de conocer Cuba, de ir a Cuba. Y bueno, él estuvo en campo de concentración, todo el tema de la dictadura y de lo que él pasó y lo que pasamos con yo, mis hermanos, mi mamá, de que nos allanaran la casa, de estar, digamos, uno siendo tan niña y que los militares la estén rozando a uno con las armas. Eso son cosas que no se olvidan. Entonces, yo siempre, todo el conocimiento que adquirí, fui entendiendo a través después de ir creciendo y de la vida, me pasó que sí mantuve, digamos, mi compromiso de que había que trabajar por los demás, que había que hacer unión, que había que organizarse para mejorar las cosas con la gente, con las poblaciones. Eso lo tuve siempre claro y mi compromiso siempre fue ahí.
pero en la política tenía como ese temor de que era tan crudo, tan terrible lo que había visto, porque me tocó ver, como yo estudiaba en el pueblo más cercano que era Cabildo, ¿ya? Nosotros vivíamos en San Lorenzo y era todo campo, digamos, cerca del pueblo de Cabildo. Entonces en el pueblo nosotros, uno por curiosidad, pero también por el conocimiento que ya tenía de mi papá, me tocó ver cuando a las autoridades sabía que las habían llevado a otro centro, a otro campo de concentración en San Felipe y que no volvieron. Y después me tocó la oportunidad que vi, por eso siempre defendí, siempre hasta el día de hoy, cuando alguna persona tiene ese negacionismo y niega que las cosas pasaron, le digo yo, no puede ser porque yo las vi con mis propios ojos, o sea, pude ver que a uno se llamaban regidores antes, los que ahora son concejales, por ejemplo, en ese tiempo se llamaban regidores, ¿cierto? Los de los municipios, y que a uno de ellos, digamos, socialista, lo devuelven así envueltos en nylon. O sea, yo estaba con la familia, estaba con más jóvenes, estudiantes de la media, estábamos recién empezando en la media, entonces, y que así lo devolvieron. O sea, entonces esas cosas y todo después, todo lo que nos relata nuestro padre de que mi padre, digamos, Hernán Holguín, contaba de que él solamente estaba vivo gracias a otros compañeros que le salvaron la vida allí, porque había muchas estrategias que usaban los militares para hacer desaparecer la gente, ¿ya? Entonces, y él nunca, de ahí en adelante la experiencia de que él nunca más pudiera volver a trabajar en el campo, pudiera tomar una pala, con lo que las secuelas, digamos, de la tortura. Entonces, todas esas cosas, entonces yo siempre he pensado que si uno lo multiplica por tantas localidades, por tanto pueblo en todo el país, es imposible que exista todavía esta gente que niega y que no reconoce todo el atropello, todo lo terrible que fue, digamos, la dictadura, todo lo que se pasó, todo lo que se vivió en dictadura, digamos, y los que sufrieron toda esa tortura. Entonces, eso, por ejemplo, yo es algo que llevo, como le digo, por siempre, de trabajar, eh, y de siempre sacar la voz. Nunca más me desligué del tema de la radio por decirlo, por hablarlo uno, para que siempre se estuviera repitiendo y no haya olvido, no haya olvido de lo que se ocurre, porque Así es. se niega tanto esa situación. Se niega, hay negacionismo y lo peor también a veces es que justifican ahora. Hay mucha gente que está justificando lo que ocurrió, ya que justamente tenemos los medios para demostrar que sí pasó. Entonces ahora hay muchos que justifican, pero Claro, hay que seguir somos testarudos, somos perseverantes, mientras estemos sí, vivos, yo creo que hay que seguir contando y sí, contando porque estamos vivos, somos memoria viva. Es que los chilenos ahora yo pienso que también es que ellos crecieron en el sistema neoliberal y sin ninguna educación política. Entonces tú no les puedes mucho pedir a los jóvenes que no tienen educación política ni cívica tampoco a veces que ellos entiendan del por qué para nosotros es tan importante una cosa, contar lo que nos ocurrió a todos en diferentes niveles y diferentes contextos, porque uno no puede negar la historia. Entonces, por ejemplo, en Europa todo el tiempo están hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y de las primeras cosas que te hablan es lo que ocurrió en los campos de concentración nazi. Entonces, es algo que hasta el joven de hoy día sabe que pasó en esa guerra. No obstante, han cambiado las versiones para otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Palestina. Digamos que la televisión no muestra mucho lo que pasa en Palestina, más han vuelto incluso a mostrar películas sobre los judíos en la Segunda Guerra, un poco mezclando todo, ¿no? Entonces yo claro. digo, es importante justamente contar, hablar. Entonces hay muchas personas que recién ahora, quizás porque son los 50 años, no lo sé, ha habido como las ganas de decir por fin lo que ocurrió y lo que vivieron.
Entonces yo pienso justamente que lo que no es muy conocido es la cosa en el caso de ustedes, de las radios comunitarias, porque no es conocido porque, bueno, los canales nacionales son canales privatizados que cuentan las verdades que ellos quieren, las radios lo mismo, entonces hay que romper con eso. Y las radios comunitarias justamente son un ejemplo de eso. Y para terminar una cosita, el chileno es muy radio escucha. La radio es un aparato Sí, realmente fenomenal en Chile, en todo nivel, porque la radio a pila o el transistor, la radio transistor, que es más chiquita, más liviana, todo el mundo tenía su radio, y yo incluso todavía hoy que me compré una radio a pila. Por lo mismo, siguen la corriente de que se escuchan las radios, pero también buscan lo otro, buscan la verdad. Porque al final las radios privatizadas, ¿qué pasa hoy en día? Publicidad, música, eso uno busca otras cosas y yo creo que ahí está el rol justamente que ustedes cumplen. no hay Pero investigación en las radios comerciales, y además que son cadenas, por lo tanto hay una empresa, un privado nomás detrás, y tienen por lo tanto una editorial de lo que dirige, digamos, el privado, hacia quién va dirigido, hacia quién lo financia. Y por supuesto es verdad lo que decías respecto de que hay encuestas que la misma Archie, de repente otra instancia, digamos, realizan encuestas acá en Chile, y hasta el último año seguía apareciendo como uno de los medios más creíbles que más se escucha. Y además siempre hemos tenido nosotros también esos datos respecto que y en la quinta región, dentro de todas las regiones también, es una de las regiones que también hay más escuchas de radio, hay más auditores que escuchan la radio. Entonces, eh, ocurrió todo un proceso entre que en tiempo de dictadura hubo, digamos, radios clandestinas, y bueno, y después viene todo un movimiento también para tener, digamos, por un lado, hubo muchos y muchas que trabajaron y lucharon para que, pensando en que en este país tan legalista, en que debía de existir una legislación, una ley para poder que salieran al aire las radios populares, en esos años, digamos, cuando se empieza, digamos, a funcionar, digamos, esta nueva democracia, con presidentes elegidos y todo eso. Sin embargo, desde los años 90 hasta ahora, no existe una legislación, una ley que diga para radios comunitarias y que no sean penalizadas. claro, Aún hasta el día de hoy siguen siendo penalizadas, sigue siendo, digamos, la ley que existe actualmente, que primero existió la ley de mínima cobertura y que fue muy discriminatoria, muy engorrosa, que nosotros en realidad optamos por obviarla y no nos interesó. Y después, digamos, ahora existe la ciudadana, pero que es como unas pinceladas de cambio, nada más, ¿no? La penalización de las radios populares, las radios comunitarias, digamos, sigue siendo aquí lo mismo, la misma lucha de siempre, pero también en este cambio, en todo lo que ha pasado en estos últimos años, nosotros hemos visto cómo lamentablemente también radios que se dicen comunitarias siguen imitando a las radios de las grandes cadenas. Yo quiero agregar algo. Cuando llegué de Cuba, bueno, allá yo era de talleres literarios en la ciudad de Cienfuegos, como joven. No me creo poeta, pero yo digo, hago poesía libre, lo que yo siento, lo que me impacta, lo escribo y allí queda. Muchos de mis relatos incluso van hacia esa tendencia. Y bueno, está como en mis genes, mi forma de expresar. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar allá en el Departamento de Divulgación del Comercio Interior.
donde me participaba de campañas sanitarias, de campañas educativas para la escuela, para los jardines infantiles, por lo que aprendí mucho de lo que aprendí allá, yo lo empecé a aplicar en el mundo social acá. Y dentro de eso, yo me hice realizador gráfico. Participaba de una revista para la comunidad cubana, principalmente para la dueña de casa, que se llamaba El Magazine, que se editaba cada 15 días. Bueno, el tema es que cuando yo llego acá, una de las cosas que me impactó mucho era la gran cantidad de avisos luminosos en la ciudad, cosas que en Cuba eso no existe. Entonces, por supuesto, difundiendo propaganda de esto, de lo otro, de lo otro. Y allí yo realicé mi primer poema, o sea, uno de los tantos poemas que se llamaba justamente así, Avisos Luminosos, que era un recorrer por las calles de Chile, de Santiago, cómo eso me impactaba y cómo le mentían a la gente. En ese transcurso de caminar, de buscar cómo sobrevivir, de vender huevos, de cuidar autos, de hacer cualquier cosa porque no tenía apoyo absolutamente de nada ni de nadie, tomé contacto de pura casualidad con un grupo de personas que venían de un evento de capacitación en Carrera 246, una institución que se llamaba, porque hace poco recién sentimos mucho que se haya disuelto, ECO, Educación y Comunicaciones. Y en esa instancia me invitaron a participar de la Red de Prensa Popular, que no era más que una agrupación de personas de esa época, dirigentes sociales de todo el país, y que participaban en talleres de comunicación. Y allí hacíamos boletines, diarios murales itinerantes, videos, diaporamas, rotafolio y cosas por el estilo, que eran nuestras herramientas para llegar a la comunidad. En medio de eso, conocimos a algunas personas que llegaron, que venían de experiencias latinoamericanas, de radios comunitarias. Me entusiasmó, bueno, siempre me entusiasmó, pero yo no sabía cómo llegar y desarrollar esa herramienta. Ahí me fui involucrando en este tema y por supuesto que yo me involucraba a dirigentes sociales, a agentes comunitarios, a líderes de la comunidad, y así fue como, en el buen sentido, involucré aquí a Inita, ¿me entiendes? Apenas yo la conocí, no solamente me gustó, ¿me entiendes? Sino que además, ¿no? La empecé a involucrar por el bello trabajo que ella hacía en su población, porque fueron capacitadas por médicos, por enfermeros, por una experiencia única que nunca más se repitió, donde una vez me asusté yo cuando les visité el local, que en plena capacitación tenían una calavera para conocer el cuerpo humano. Y aquí Anita, digamos, cuida enfermos, yo digo que saca hasta bala, los puntos, tiene ha participado en hospitales incluso privados acá, digamos, donde la solicitan por la experiencia que tiene en ese sentido. Experiencia única que no se siguió desarrollando y que hoy día es necesaria cuando hay terremotos, cuando hay incendios como los de ahora, donde la salud pública chilena, que es otro tema, ha ido en declive y es una de las más malas del continente, ¿ves? Y es horrible, y lo digo, digamos, de primera fuente, no por mi enfermedad, sino porque yo trabajé 13 años acá en salud pública y conozco al interior lo terrible que es y no se va a arreglar, no se va a arreglar. Así me involucré en el tema de la radio, fui aprendiendo, experimentando, hasta que logramos nuestro primer transmisor. Y nuestro primer transmisor, que lo guardamos y en algún momento le podemos mandar fotos, es un transmisor de una radio clandestina, de una de las radios clandestinas de Radio Liberación, que era un pequeño transmisor, la mitad de una caja de zapatos, que cabía en una mochila, que transmitía con una batería de moto, no llegaba más allá de 500 metros, pero era una de las radios, porque no podemos desconocer la experiencia de los radialistas clandestinos que lucharon contra Pinochet. Y desde ahí para allá nos enamoramos de la radio. Somos apasionados de la radio, pero fuimos
descubriendo de que es una herramienta increíblemente valiosa, que tiene un poder comunicacional enorme. Así Y dentro es. de eso aprendimos además de que hacer radio es mucho más que hablar por un micrófono. La radio tiene géneros radiofónicos. Por ejemplo, uno de ellos que me ha impactado en las visitas que hemos ido en América Latina, los radioteatros. Sin embargo, en Chile no se desarrolla aquello. Hoy día, digamos, bueno, todo aquello nos fuimos involucrando, fuimos creando un grupo, y el 30 de agosto del año 1997, por supuesto acá con Anita, nos juntamos 30 personas, nos autodenominamos sembradores, en las montañas de Olmué, en la quinta región, donde tenemos una ruquita allí, digamos, donde todavía nos juntamos, los que hemos sobrevivido, y formamos y fundamos como fecha de fundación la red de comunicación Arco Chile para el desarrollo humano y local, y nos dimos cuenta además que lo primero que había que hacer no era un permiso que no se logró para que nos permitieran transmitir, sino el derecho a comunicarnos, que está en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que la Excelente. comunicación es un derecho. Ujú. Ese ha sido nuestro primer objetivo. El segundo, crear instancias de colaboración, de capacitación, de formarnos, de crear comunicadores populares radialistas y en otros aspectos. Y de ahí para adelante no nos ha parado hasta el día de hoy, y lo seguimos haciendo de diferentes formas. Otra cosa importante que desde ya en esos años ya veníamos aunando esfuerzos que teníamos como los mismos objetivos con otras personas de distintas localidades, distintas comunas de la región, y algunos profesores, monitoras, eh, dirigentes sociales, algunos sociólogos. Entonces, toda esta gente, poetas también, escritores también, que de la región, que fuimos conociendo y que nos fuimos, digamos, complementando de alguna manera, que teníamos como esa inquietud de poder llegar a más personas, y por un lado ya habíamos hecho pruebas suficientes respecto de que de acabar con el mito de que no era, de que realmente era posible hacer radio con cosas tan mínimas, ¿ya? Claro. Porque antes uno podía pensar, oh, no, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer radio nosotros si se necesitan equipamiento y no sé qué? Entonces, al comprobar, al ver que, al saber, digamos, de la experiencia de América Latina, enterarnos de que era posible con tan pocos elementos, y cuando ya hacemos las pruebas y ya salimos con antena y todo eso, entonces era, digamos, que no teníamos que anunciar ni teníamos que decir, sino que mm, lo demostrábamos a donde íbamos. A donde íbamos con ese pequeño transmisor, ya fuera una parte rural o localidad de ciudad, digamos, en Viña del Mar, en Quilpué, en Villa Alemana, en Limache, bueno, en La Calera, en Quillota, y en Olmué, que fue de alguna manera también porque el encuentro de todo, y de ahí salió la iniciativa y de conformarnos como red, porque allí esta herramienta, si nos abocamos al tema del radio, esta herramienta con este pequeño transmisor se dejó, digamos, unos días para estas pruebas, para que la gente escuchara, y justo en el año 97 vino un temporal, y que dejó aislada la localidad de La Vega, totalmente aislada. Y fue la radio la herramienta que le permitió La autoridad. a la comunidad comunicarse con las autoridades para que les llegara, digamos, la ayuda. Tengo una Sí, pregunta técnica, justamente. La radio en sí es un transistor que se cuelga a una frecuencia. ¿Tiene que haber alguna frecuencia al que se pueda colgar? O, por ejemplo, en el momento del temporal, ¿cómo es que hacen para poder emitir justamente? estos pocos elementos que se necesitaban para transmitir digamos, podía ser, si no había electricidad, podía ser con una batería, Claro. ¿ya? Esa era una cosa. Pero se necesitaba el transmisor, este pequeño transmisor, Ujú. y la antena, Y la Y un antena. micrófono. y un micrófono.
Si yo tenía una radio a pilas por mi lado, yo podía escucharlos, entonces había Podía que tomar escuchar. una frecuencia, eso Exactamente. es. Y Fabuloso. la frecuencia que se usaba dentro de todo de todas las experiencias en ir conociendo, ir enterándonos poco a poco, claro, en la clandestinidad se interferían otras frecuencias, pero después nos enteramos así por cosas del destino, nos enteramos de que la frecuencia al final del dial en FM estaba Ujú. vacía, que la usaban para pruebas solamente. Entonces, por eso que nosotros decidimos que Al después, final, cuando ya tuvimos la suerte de justamente encontrarnos con una persona una persona muy loable, muy buena, con Claudio Martínez en JJ, un técnico que empezó él a construir, a hacer las pruebas en construir transmisores, porque a él también le interesaba mucho la radio. Él quería tener una radio grande, así luchó mucho para tener una frecuencia y nunca la pudo obtener. Entonces él decidió, digamos, ponerse a disposición de ayudarnos así a construirnos los transmisores. Hasta el día de hoy él construye los mejores transmisores para las radios comunitarias, pequeños, que no eran, digamos, de la mejor calidad en el sentido del... Él fue incursionando hasta, como le digo, hasta que hoy día él hace de transmisores de 50 y más watts, digamos, pero con de muy buena calidad para transmitir, digamos, a toda una ciudad incluso. Pero ujú. así fue que nosotros con el pequeño transmisor que teníamos llegábamos a los lugares, llegábamos a las organizaciones, a una junta de vecinos, llegamos a grupos de mujeres, a grupos sociales, a grupos de jóvenes también trabajando todo lo que era, digamos, la prevención, digamos, que les aportara a los jóvenes que les pudiera gustar, pero también nos dimos cuenta que en la parte educativa fue un aporte y sigue siendo un tremendo aporte. Nosotros, hasta el día de hoy, funcionan radios comunitarias en escuelas de acá de la región y donde los colegios del lugar, de la zona donde está ubicada, y pasan clases los alumnos de todos los cursos, porque es muy bueno toda la parte de la modulación, de la dicción de los alumnos y de la memorización también de lo que significa, digamos, el estudio escolar. Entonces hay radios hasta el día de hoy funcionando en Putaendo, en partes rurales, apartados, y también en ciudades todavía como Valparaíso. En Valparaíso hay colegios que por muchos años, digamos, han funcionado la radio comunitaria dentro del colegio y para los estudiantes. A ver, yo quiero agregar algo que decía la Anita, que es importante, que por esta experiencia que es mucho más larga, fuimos invitados en su momento, ya hace, ya no recuerdo cuántos años, por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, ¿no? En el 94. Se nos invitó a Miguel Faría y a Anita Holguín, que teníamos nosotros nuestras propias emisoras en nuestros sectores, pero nosotros tomamos la decisión de, más que eso, de afiliarnos a la Asociación Mundial como red, como arco. Por lo tanto, en la Asociación Mundial, en la parte chilena o de América Latina, aparecemos ahí en las páginas arco, red arco. Por lo tanto, todos aquellos y aquellas que participen de nuestra red pasan a ser miembros de la Asociación Mundial AMAR a través de arco. Eso es por un lado. Lo otro que Anita también lo mencionó y que lo resalto es que nosotros, al darnos cuenta de que en Chile no se respeta el derecho a comunicarnos, se enjuicia, se persigue a los comunicadores radiofónicos, hoy día hablamos populares, nosotros tomamos la opción rebelde de no buscar en ningún gobierno de turno, a pesar que fuimos invitados todas estas veces y nos conocen, a mesas de diálogo, a mesas técnicas, que nos aburrimos porque nunca conseguimos nada, y tomamos la opción de preparar comunicadores populares y la de transmitir de acuerdo a un rayado de cancha que nosotros mismos fuimos construyendo. Por ejemplo, saber de que hay ciertos diales en una radio receptor que están vacíos,
para que aprendieran a buscarlo y no interferir otras radios comerciales. Sabíamos, por ejemplo, que el 108.0 al final del dial en FM era un dial que se usaba para transmisiones deportivas o experimentales de algunas universidades en algún momento, por lo tanto era un dial que estaba vacío. Entonces por allí nuestros transmisores, que hoy día son digitalizados, se ha mejorado la tecnología, desviábamos la antena, desviábamos el transmisor para ese lugar. Pero también, en forma reverde, no tenemos asco ninguno de interferir a una radio de una cadena internacional que transmite de Chuchunco, no sabemos de dónde, que no aporta absolutamente nada a la sociedad ni a ninguna generación. En ese ámbito, nosotros hemos sido permanentes hasta la fecha. Han querido en algún momento perjudicarnos, pero nunca lo han logrado. Nos hemos defendido con argumentos. Al final ya se cansaron, saben de nosotros. Y debo decir de que otro tema que dijo la Anita y que nosotros lo hemos venido denunciando, hoy día en Chile, creer que todos los que se dicen radios comunitarias son radios comunitarias, falso. Nosotros hemos hecho un preestudio de varios años y hemos descubierto de que las radios comunitarias que hoy día quedan son las menos, aunque aparezcan muchas, ¿no? Por lo tanto, nosotros hablamos de la radio popular. Se prostituyó el sentido de la radio comunitaria y han aparecido oportunistas, militantes de partidos políticos de la Concertación y de la derecha. Inclusive hemos denunciado hace algunos años que el narcotráfico en nuestras poblaciones, aquí mismo donde nos encontramos, como un ejemplo, se han apoderado de esta herramienta y tienen radios comunitarias, como radio comunitaria, o sea, con la idea, y transmiten sin que la sustel, sin que ningún gobierno de turno le haga ni lo fiscaliza absolutamente nada. Sin embargo, a nosotros sí nos persiguen, ¿no? Nos interfieren, ¿no? Cuando ustedes están presentando en vivo, pueden interferir o ¿no? cortarlos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en ese sentido también hay que tenerlo claro, porque también, por otro lado, respetando todos los credos religiosos. De hecho, nosotros en la Red Arco tenemos personas cristianas, católicas, de algunos credos, pero que el rayado de cancha que nosotros le hacemos para participar con nosotros, tienen que tener un servicio a la comunidad, involucrar a las organizaciones sociales, al movimiento social de donde ellos están, de no subirse por el chorro, como les decimos, que si ellos nacen en una población, focalicen sus transmisiones para la comunidad de su población, no se vayan más allá. Sin embargo, y tenemos muy malas experiencias de muchos que se dicen radios comunitarias, que si tienen la posibilidad de transmitir con 5 watts, con 10 watts de salida, abarcan varias poblaciones, transmiten con 100, 200, 500 watts de salida, tapando al resto de las radios comunitarias. Pero sin asco lo hacen, creándonos problemas a la gente de nuestra red. Y por otro lado, hay organizaciones religiosas, principalmente evangélicas, con todo respeto porque nosotros tenemos radios cristianas y no tenemos ningún problema con ello, siguen las directrices que nosotros les hemos orientado, están preocupados y son los que más colaboran con nosotros. Sin embargo, tenemos una serie de pastores que se han adueñado hasta 20 emisiones de radio para transmitir la palabra de Dios, digamos, ¿no? Y no haciendo trabajo comunitario. Entonces, y por último, también descubrimos en nuestro andar de que hay ex militares, principalmente carabineros, y ligados a las Fuerzas Armadas de la Marina, que tienen sus propias radios. Y digo esto porque algunas las menos tienen concesión y la mayor nunca la han tenido. Sin embargo, las autoridades no lo fiscalizan, nos fiscalizan a nosotros. Pero además agregar que por un lado no fiscalizar, pero por otro lado el que tan fácilmente autoricen concesiones, ¿ya?
hay lugares, hay comunas que no hay una, sino pueden haber 10 o más en una comuna, en una provincia, o que puede tener hasta 5 concesiones un solo pastor, ¿ya? Pero uno podría obviar y decir, o sea, si a nosotros nos dejaran transmitir tranquilo y no nos fiscalizaran, no nos requisaran equipos durante tantos años, siguen pasando esas situaciones. De hecho, hay una situación donde llegó a la Corte de Derechos Humanos, compañeros, digamos, originarios, digamos, en una parte del sur, que está todavía en juicio. Por aplicarles, digamos, fiscalizarlos y aplicarles la ley a esta radio comunitaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno se da cuenta que también lo hacen para un proselitismo político. ¿En qué sentido? En que uno sabe, que toda la gente que asista, que esté con ese pastor, el pastor, digamos, da las directrices y están, digamos, en la extrema derecha. Y esa gente cree así lo que le dicen, o sea, obedece, mezclado con la política extrema. Perdón, y hay que agregar, cuando hablaba de proselitismo político también. Resulta de que también han aparecido en estos últimos años radios que están ligadas a partidos políticos, principalmente de la Concertación. No importa, pero aparecen en periodos de elecciones y aparecen financiando. Hay parlamentarios. Tenemos el caso, digamos, de Radio Ritoque, digamos, en Valparaíso, que la conocimos como radio comunitaria. El que hace de director o de dueño, porque son verdaderos dueños, en el fondo son radios comerciales, pero más chicas. En eso se han convertido, financiadas por el PPD, ¿no? Y por un parlamentario de allí, y el tipo, digamos, transmite por lo menos por más de 500 watts de salida o más, aun cuando tiene permiso como radio comunitaria, solamente para la comuna de Valparaíso, sin embargo, transmite para toda la región, ¿no? Y tapando todas las señales de 107.9, 108 al final del día, donde transmiten nuestras radios. Entonces, cuando nosotros dejamos de transmitir, aparece la radio esta, o aparece tapando las señales populares, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, también hay partidos políticos que lo están haciendo, sin asco, y lo otro que tienen el descaro en periodo de elecciones. A nosotros han llegado muchas veces de venir a nosotros a pedirnos que les publiquemos, que los difundamos, que los entrevistamos sin dar ninguna colaboración cuando nosotros no tenemos un ítem, un apoyo absolutamente de nada. Sin embargo, ellos se permiten, con recursos del Estado, de todos los chilenos, de financiar radioemisoras comerciales. Yo quería hacer una pregunta sobre Arco. Arco, ¿cuántas emisoras tiene entonces? ¿Cuántas radios son? Es muy relativo. Nosotros hemos hecho eventos y congresos a través del tiempo donde hemos llegado a juntar 300 personas. Pone de que la mitad de eso eran radioemisoras populares, porque aquí hay otra cosa que también queremos aclarar. Arco es una red de comunicación popular, no necesariamente una red de radios comunitarias, donde las radios comunitarias son una herramienta más de comunicación. Nosotros tenemos poetas, escritores, personas que cantan, personas que hacen audiovisuales, como lo que estás haciendo tú. Entonces, otros son reporteros, colaboradores, entonces no necesariamente tienen que ser de radio. En otros momentos, digamos, ha disminuido la cantidad porque también ha pasado de que mucha gente ha venido a nosotros a buscar la información, a buscar la experiencia, incluyendo estudiantes universitarios, que lo único que le hemos pedido a nosotros, le entregamos todo porque hemos tenido la precaución de guardar la documentación, de hacer videos, de guardar los audios. Tenemos cajas y cajas de material en ese sentido y le hemos pedido, ayúdennos a hacer una sistematización, a hacer un video de la experiencia para que sirva a otro, a publicar, digamos, alguna revista, un manual. No, terminan ellos, hacen su tesis y se van, y si te he visto no me acuerdo. Y eso nos ha pasado reiteradas veces. Y mucha gente que ha venido a nosotros, que han logrado su radio, en el caso de la radio, ha pasado también lo mismo. Después que lo logran, desaparecen, se olvidan de la red, que tenemos que hacer credenciales, que esto, que lo otro, pero así han quedado también en el camino, porque han cometido muchos errores, han quedado en el camino y han desaparecido también. Ustedes entonces son miembros fundadores de Arco
y además ustedes representan a la Radio Sol, ¿cierto? Ustedes dos. Ah, Sí, Entonces, si sí, alguien quiere escucharlo, porque hay que hablar del internet, ¿no? Porque eso creo yo que les ha también dado una buena herramienta también para salir al aire fuera de Chile incluso. Y claro. entonces estoy pensando en el joven que quiere escuchar la radio solo. ¿Ustedes están toda la semana transmitiendo o solamente en algunos momentos? Y el dial es 108.0, ¿no? Ese es el dial, al final del dial justamente. a ver, esto tiene que ver también con la historia. Se crea Arco y Anita hablaba de este transmisor Ya que existía. llevábamos, hacíamos capacitaciones y en 15 minutos nosotros estábamos saliendo al aire. Nuestra primera antena, para que sepan, quienes vean nuestra página, era un paraguas, las varillas de un paraguas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vimos en la necesidad de nosotros mismos de crear un instrumento, una herramienta que fuera creíble, ¿no? Por lo tanto, en 15 minutos, y ahí así nació la radio comunitaria Radio Sol, ¿no? Eso en primer lugar. También el transmisor y los pequeños equipos que teníamos los prestábamos a quienes se capacitaban durante un tiempo para que practicaran. Bueno, muchas veces nos rompían, nos quemaban los transistores, pero eso se arreglaba, ¿no? Era parte bueno, de lo que ocurría en la verdad. Pero mira, Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que eso llevó, digamos, con el tiempo, cuando vino todo esto del estallido social. Pero la radio comunitaria continúa en FM, pero esta es de carácter itinerante. En cada comunidad donde la requieran para algún evento, ahí estamos nosotros, facilitamos el equipamiento básico. Por lo Ya. tanto, no está fija. Pero aunque va a surgir como cuerpo físico en las montañas de Olmué, donde se encuentra en estos momentos, a ver, estamos en la gestión de que nos pongan luz, no tenemos electricidad, nos Ujú. daban electricidad para transmitir de vez en cuando, y va a transmitir para esa comunidad y va a estar, digamos, en internet también. Ahora, mientras eso no ocurra, en el marco del estallido social, acá en Chile, dijimos aquí hay que romper el bloqueo noticioso de la asquerosidad de los medios de comunicación que nos dicen la verdad, y ahí nace Radio Sol al mundo, y no por creernos, no, sino porque nuestra señal, hoy día tenemos alrededor de 10.000 seguidores como Radio Sol al mundo, que transmite día y noche con música latinoamericana, con poesía, y que cada vez que nosotros, por razones de salud muchas veces, por razones, digamos, que el tiempo lo amerita, nosotros, digamos, lo hacemos en vivo, pero avisamos. 2 días antes empezamos a avisar. Vamos a estar al aire tal día, en tal frecuencia, y están nuestros teléfonos a disposición, y cualquiera que quiera colaborar, que quiera ser corresponsal, que quiera enviarnos material auditivo, fundamentalmente, porque la radio es eso, es audio, bueno, también leemos, ¿no? Puede ser miembro de esta experiencia y nosotros de alguna manera le mandamos nuestra credencial, pasan a ser parte de nuestra familia. pero yo creo que igual es relevante mencionar de que en todo este recorrer de que yo les decía que empezamos antes del 97, empezamos ya a realizar esta experiencia y que en esos años sí fue por curiosidad, una vez que lo conocían se entusiasmaba mucho la gente y creo que hasta ahora hay en cada localidad, en cada provincia, de repente una, dos, tres experiencias, han surtido, digamos, fruto importante porque, por ejemplo, en Quillota desde el año 94 hasta el día de hoy todavía existe la radio comunitaria que fundamos allá, en esa comuna, ¿ya? Todavía se mantiene al aire. Hace pocos días cumplió 18 años la radio Mirador de acá de Reñaca, cerca de hasta donde llegaron los incendios. La radio comunitaria El Mirador de Reñaca, por ejemplo. En Olmué, desde el año 93 que existió Radio Gulmué, después se llamó Radio El Esfuerzo, con parte del equipo humano que funcionó desde un principio, hasta que ahora lleva muchos años al aire como Radio La Campana. Y es una radio comunitaria que sale en FM con antena
para la comunidad de Limache y Olmué, y además sale online y que sigue funcionando con un gran equipo humano que se han dedicado, digamos, a hacer labores solidarias, labores educativos. En Olmué, además, a los pasaditos los 2000, 2005, yo creo, era una explosión de emisoras. Yo creo que la comuna que menos radios comunitarias tenía funcionaban 3. Había una comuna donde funcionaban 12 y así. Ujú. Entonces, sabemos que hoy día, por ejemplo, sigue funcionando la radio comunitaria en Putaendo, por ejemplo, que es una radio comunitaria y educativa que está dentro de un colegio rural. En Petorca, por ejemplo, hasta hace poco seguían funcionando dos radios comunitarias, ¿ya? Cuando usted dice siguen Y así funcionando las radios es porque alguien continúa el camino de los que empezaron, ¿no? ¿A eso se refiere? Bueno, siguen funcionando en FM, siguen funcionando en Quintero, en Ventana, por ejemplo, acá cercana a estas comunas, en Valparaíso, siguen funcionando las radios comunitarias. Sí, han seguido horas que uno todavía encuentra gente de ese tiempo, pero hay claro, otras que vienen otro equipo humano y que sigue con la misma continúan. misión, siguen en la misma sintonía. Y todas esas emisoras no tienen concesión. En un momento dado, por ejemplo, la radio de acá, una de las radios de Valparaíso, tuvo concesión, una que está en un colegio. Después, digamos, se le acabó el tiempo de la concesión y no pudo renovar, pero siguió adelante. Pero en los últimos años también nosotros podríamos decir, oh, ¿qué pasó que en ninguna otra parte siguen haciendo radios comunitarias? Sin embargo, todos los años vemos que sí siguen naciendo nuevas radios comunitarias. Es así como nos invitan a participar, digamos, allá en la Araucanía, y sabemos que los compañeros siguen transmitiendo, que siguen trabajando y que siguen llevando a cabo, digamos, su proyecto con un equipo humano bien importante en el lago y Calma, ¿ya? Allá está esa radio en el lago y Calma, se llama Radio Ricalma, ¿ya? Y acá, digamos, en la ciudad, en Valparaíso, con concesión y todo, en la escuela y liceo de Rodelillo, está Radio Rodelillo, también que también sale en FM y online, debería de estar funcionando en online también. Bueno, yo tendría que agregar, Anita tiene que resaltarlo porque ella es parte de esa experiencia en estas dos últimas radios que menciona, la de Radio Ricalma en la Araucanía y Radio, Ujú. digamos, Rodelillo acá en la Cerro de Valparaíso. Fuimos invitados como arco y fuimos nosotros, cine, temas personales acá, pero para que se sepa, es que han seguido valorando nuestra experiencia de tantos años y fuimos nosotros los profesores, los capacitadores de esa experiencia al interior de la escuela, a los profesores, los alumnos, el centro de alumnos y a los dirigentes y al pueblo, digamos, allá en el sur, que son las dos últimas Una experiencias que comunidad de hemos, Pehuenche. comunidad pehuenche, ¿no? Sí. Fue para nosotros muy enriquecedor y todas estas experiencias que menciona Anita, de las cuales hay muchas todavía, la verdad de las cosas que son parte de esta familia. ¿Ah? No nos vemos todos los días, pero son parte de esta familia y donde vamos Claro. nos sentimos satisfechos de haber sembrado y de que ellos y ellas han seguido el camino de Arco, que aquí no era un problema de un permiso, aquí el Mm. problema era de reconocer la importancia de las radios comunitarias para el desarrollo humano y local, para la educación, bueno, para muchas cosas. Hoy día en los lugares donde hay catástrofe, no hay ni una sola radioemisora comunitaria en esos lugares, ni una sola, porque desaparecieron por diferentes motivos, y en los lugares que lo hay personas, digamos, tesoreras que han Sí. seguido con el principio de Arco, y también tenemos que decir que contamos con una lista no menor de radialistas apasionados que han partido de esta vida y nos han dejado un legado, y para ellos siempre, digamos, va nuestro respeto, nuestro recuerdo, y lo estamos escribiendo. Anita, ¿querías agregar algo? Sí, que en este momento me recordé que en una menor parte, dentro de todos los lugares que fueron afectados acá,
no hemos tenido noticia actualmente de 2 radios que estaban en los sectores estos que fueron afectados por los incendios, por ejemplo. Y por lo Ya. menos de una sabíamos que estaba funcionando hasta hace poco, que es en Vista Hermosa, ¿ya? Que es como en el límite entre Quilpué y Viña, y que una parte de esa localidad, de ese sector, de esa población, también fue afectada por los incendios. Y no hemos tenido noticias sobre eso. Pero acá volver a retomar y volver a hacerla funcionar en Villa Dulce, por ejemplo, que funcionaba justamente la iglesia que se quemó totalmente, Mm. ¿ya? La iglesia y la sede vecinal se quemó totalmente en esa villa, en Villa Dulce, por ejemplo. Y justamente todo lo que había, lo que quedaba de la radio, tiene que también haber sufrido ese mismo efecto, y que los dirigentes en el último tiempo también pensaban volver a retomar las transmisiones de esa emisora comunitaria. ¿Ustedes piensan en algún momento de Mire, contarnos lo que ocurrió? Porque para aquí afuera eso es para mí un infierno lo que vivieron y lo que están viviendo, porque siguen siendo números estas personas que murieron, siguen sí, siendo números sí, estas personas que desaparecieron. Y no es posible, o sea, yo creo que hoy es el momento de que si después de esto la gente no se mueve en algo, ya es que están realmente sin cerebro, ¿ah? Porque están pensando, estaban preocupados de si había o no había gala en el festival, si había o no había festival, cuando claro. moralmente no debería haber nada de eso. Entonces, Exactamente, es lo que creemos que no debería, o mm, sea, todo eso debería haberse suspendido totalmente. mm, Eso es lo que pensamos y claro, las familias afectadas están, como le digo, de repente nosotros valoramos mucho, tenemos reportes de la gente que está, por ejemplo, del grupo que conocemos de la organización Espacio Fátima, por ejemplo, que desde el primer minuto han estado apoyando con médicos, con un equipo médico, de apoyo, digamos. eh, Instalaron 2 puestos con médicos ellos para atender, digamos, la contingencia en el momento, han estado ahí apoyando en eso, y lo hicieron antes en Forestal durante harto tiempo con ollas comunes también de trabajo, tienen la experiencia de eso, y sé que están trabajando también para eso, para implementar las ollas comunes también, para apoyar. Y ellos nos van contando de que están ahí, que están apoyando. Y por otro lado, digamos, algunas de nuestras compañeras corresponsales que han podido desplazarse a algunos sectores, a algunos lugares, pero como le digo, es una cosa tan en extensión, tan grande, que yo siempre he dicho, repito esto, ¿cómo le digo yo, si la gente que le corresponde el Estado responder en esta situación tan grave, alguien no piensa? Y también nos da impotencia de no poder estar en terreno como para mover, como dices tú, como para mover, como activar, que alguien tiene que tomar, digamos, la bandera de luchar, de luchar, porque sí. sin de gritar, digo yo, de gritar lo que realmente se necesita, que se active, que realmente hay una respuesta. Yo digo, si anoche, no sé, dije yo, si nombraban una cantidad de miles de militares que en dictadura trabajaron para construir una carretera, ¿por qué? O sea, si existen, ¿por qué no están en el primer momento? ¿Por qué no están, digámoslo, nos llevan a los militares a hacer esa ayuda? ¿Por qué no ponen en estos momentos, decía yo, por qué no ponen a los militares, digamos, a la contingencia militar a construir esas viviendas, esas miles de viviendas de emergencia? Yo el otro día salí en la mañana a tomar la micro, y yo salí pensando solamente que estaba así cubierto y que está llovinando, un poco de frío, pero mientras pasaba la micro, era como que a mí me daba más frío me daba a mí de pensar, de imaginarme que tanta gente está ahí sin un techo, sin un abrigo, porque no todo el mundo está en los albergues. La gente está resguardando sus terrenos y están ahí y están en una carpa.
y otros están así como en una cosa con lata, en una cosa muy así hechiza por el momento para cobijarse nomás durante la noche. Y está aquí en Viña del Mar, llevamos toda esta semana, aquí nos ha hecho más, desde ese día del incendio, de esos calores, esas temperaturas, no ha habido más esas temperaturas, está muy frío hasta el mediodía, muy frío, desde ya de las 9 de la noche está muy frío y muy húmedo. A veces hasta las 12 del día está lloviznando, llovizna que moja. Compañeras, compañeros, yo la verdad es que me encantaría estar ahí con ustedes para poder abrazarlo, para tocarnos. Este es mi apoyo para ustedes porque es el único que tengo y créalo, yo poco he mirado los videos de los incendios porque causa mucho dolor. ¿Ah? Sí. Y sobre todo que, claro, los veo a ustedes muy fuertes, pero yo sé que por dentro están muy mal, están pues, también decepcionados, frustrados por todas las preguntas que usted hace de por qué los milicos, la respuesta la conocemos. ¿Por qué los milicos no han salido a hacer esas mediaguas o qué sé yo? Desgraciadamente conocemos la respuesta, porque Claro. no les interesa, pues. No, pues no le interesa al gobierno, Desgraciadamente al ya Estado, no le interesa solucionar, no, mejorar la calidad de vida de estas personas de lo que están sufriendo. No lo que les sienten ellos. interesa es vender esos terrenos después para que construyan otras Claro, porquerías de edificios. O sea, está no la decepción, porque ya uno no se decepciona. ¿A qué punto Chile se ha convertido en una cuestión indolente, indiferente? ¿Ah? totalmente indolente, Porque tú totalmente puedes no indolente. tener educación en lo que sea, pero puedes Sí, seguir siendo humano. O sea, es una cosa que la tienes o no exactamente. la tienes. O sea, entonces yo los entiendo muy bien, los veo muy cabizbajos. Me gustaría darles alegría, me gustaría darles soluciones. Espero que con esto que estamos ahora conversando pueda también servirles. No hay gobierno, no hay Estado, no hay nada, porque se murió el presidente de Piñera y se acabaron las noticias sobre Viña del Mar y los incendios. Cuando el tipo era Claro, un ladrón y era... En ese mismo el lago Ranco donde el tipo se murió, ahí hay 4 personas desaparecidas. ¿Ah? Exactamente. Cuando alguien pone, que en el lago, sí, en ese lago Ranco tiraron 4 personas ejecutadas. Qué fácil es olvidar. Entonces yo digo, Chile no había claro, tocado fondo, es por eso que no se ha levantado otra vez, pero creo que la cosa de Viña del Mar va a quedar grabada en la gente que lo sufrió. claro. ¿Sabe? Sabe que yo he pensado y les digo cuando conversamos estas cosas con otras personas, de repente que nos encontramos, qué sé yo, y tocamos el tema así como lo estamos hablando ahora, yo creo, cuando yo veo a los niños, le digo yo, falta mucho, le digo yo creo que recién esta generación de ahora, de estos niños que ahora tienen 10 años, porque los veo, los observo, cómo ellos opinan de, de, de la vida, del vivir, de cómo son las cosas, cómo ven las cosas, cómo ven ellos a los que ahora tienen 20, los que tienen 18, los que tienen 20, 22 años. Por eso pienso que esa generación, le digo yo, falta mucho, recién que esa generación, Sí, tengo esperanza, tengo esperanza. A los niños, siempre las cosas hay que contarlas, hay que decirlas. O sea, cuando a mí mis hijos me veían haciendo todo eso, yo siempre le decía, o sea, ¿por qué había que hacerlo? ¿Por qué había que evitar enfermarse? ¿Por qué había que aprender a evitar enfermarse? Porque no teníamos recursos para poder atendernos. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, las dueñas de casa, por ejemplo, hoy día, actualmente, muchas personas dicen, lo primero que dicen es que la salud no sirve para nada, que la salud es pésima, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Pero le digo yo que esas mismas personas hace 20 años, cuando usted quería hablarle y decirle que la salud en Chile se iba a transformar en total, que la iban a privatizar totalmente, que las reformas que se hicieron en el 2005 no eran una reforma de salud, sino que eran 4 reformas de salud que estaban aprobando en el Congreso. ¿Y de qué se trataban? La gente Bueno, no quiso escuchar. bueno, por último, yo quería, siempre lo digo y con malestar y rabia, cuando
la impotencia de que la experiencia que vivimos nosotros en los años 60 teníamos formación cívica, teníamos formación política, teníamos formación en temas de derechos humanos, sabíamos lo que nos correspondía y lo que no nos correspondía, por lo tanto luchábamos en consecuencia. Hoy día eso no existe en Chile y una responsabilidad enorme la tienen los partidos políticos, que esa labor no la hacen, dejaron de hacerla, digamos, desde, yo diría poquito después del golpe de Estado para acá, dejaron de hacerla. Yo siempre digo que los buenos dieron la vida para que nacieran los que vinieron para un mundo mejor. Lamentablemente se murieron en las peores circunstancias. Hoy día hay un ambiente de negacionismo de distinta manera. Uno sale de aquí al barrio y nadie habla del tema. Nosotros que por razones de salud estamos casi todos los días en los hospitales y en los consultorios completamente llenos allí para recibir a veces una aspirina, pero nadie de los que está allí saca la voz, nadie se organiza. Por lo tanto, hablar de movimiento social en Chile, me van a disculpar las damas, aquí hubieron grandes marchas carnavalescas, con chicas hermosísimas con los pechos al aire. Y yo digo, ¿y dónde están ahora? No aparecen. Los animalistas, divididos entre los animales de un color, los animales de tal raza. O sea, eso no nos sirve. No nos sirve. Un sectarismo entre los grupos distintos, en vez de unirse por algo en común. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día a las personas que hemos llegado a una edad avanzada? Hay dos cosas fundamentales. Mejorar la salud pública, que nos atiendan adecuadamente, que nos den tratamiento idóneo, que nos atiendan los especialistas y no tener meses y años esperando donde a nosotros lo más cercano se nos han muerto ya varios compañeros y compañeras a la espera que no tuvieron dinero para una consulta particular, ¿no? O sea, pero nadie se mueve, nadie dice nada de nada. Sin embargo, ahora no hemos visto un partido político de ningún color en los lugares de catástrofe, ni uno solo, porque ahí tenemos corresponsales que nos están informando constantemente, ni uno solo. Sin embargo, están esperando que pase el festival y empezar a hacer propaganda y vender su pomada mentirosa para asegurar sus cuotas de poder. Eso es lo que nos llena de impotencia, que hoy día en el espectro político, respetando las militancias de los compañeros y compañeras que la tienen en su corazoncito, hoy día en Chile no hay uno solo que valga la pena en la cual decirle, compañero, trabajemos con ustedes, queremos trabajar con ustedes, queremos depositar nuestra experiencia. Nosotros sin ningún problema, sin ningún costo podemos hacerlo. Nosotros hoy día contamos con equipos transmisores con antenas para montar 4, 5, 6 radios, pero no tenemos vehículos para movilizarnos, no tenemos recursos para llegar al lugar y no tenemos salud con la que pudiéramos nosotros poder entretener a esas personas, los niños. Por ejemplo, una de las cosas que dio por resultado las catástrofes es que hace mucho tiempo, lo digo porque yo trabajé 13 años como educador para la salud, para el Ministerio de Salud, se eliminó en el Ministerio de Salud la carrera, el departamento, el área de educación para la salud. Y hoy día no existe, por lo tanto, no hay educación de autocuidado en las personas. La gente ante una catástrofe no sabe qué hacer, ni después tampoco, no lo hay. Se eliminaron las monitoras para salud que la Anita dirigió una organización regional en ese sentido. Se quitó todo tipo de apoyo y se siguen apoyando proyectos que no tienen ninguna asidero, que no sirven absolutamente para nada. Ese es el Chile real. Y por eso Radio Sol dice, amplificando la voz de los protagonistas, que sin censura, que sea la gente la que hable. Y decimos, desde el otro Chile, porque hay un Chile que no sale en la televisión, no está en el internet, no está en los grandes medios y en las publicidades. Se habla de un Chile exitoso, lleno de computadores, cada chileno tiene 3 o 4 celulares, digamos. Se habla de eso, se habla de los festivales de todo el mundo, como si nosotros no conociéramos otros países del mundo, tanto de Europa, África como América Latina. Hay festivales mucho más hermosos que la porquería de Festival de Viña del Mar. Sin embargo, la gente aquí se cree que es el festival más grande del mundo,
por la que tenemos que estar orgullosos. Que somos mejores que los bolivianos, que los hermanos peruanos, que los argentinos, que somos denominados como los ingleses del continente, porque tomamos té, aunque sea con pan duro. Y eso es una ridiculez, y eso habla de la ignorancia, de la falsedad del chileno que han construido. Y si ustedes o uno habla, como lo estamos haciendo ahora, somos conflictivos, somos comunistas, porque hay una ignorancia. No hay que ser comunista ni militante comunista para decir las cosas como son. Y nosotros a esta altura no tenemos nada que perder. Pero ¿quién nos escucha? Lo hacemos a través de la radio, lo hacemos de pequeños grupos que nos invitan, mucha gente, muchos grupos nos invitan para distintas cosas, pero nosotros no vamos, solamente en aquellos donde vemos que hay realmente interés. Ahí participamos. Si no, es una farándula como la de la televisión, como cualquier cosa. Pasaron los 50 años, el día 11 y el día 12 se olvidaron de todo lo que hay para atrás. Seguimos con detenidos desaparecidos, las agrupaciones de derechos humanos colgaron el sombrero, las chaquetas y desaparecieron las agrupaciones de derechos humanos, de las cuales tenemos alrededor de nosotros bastante cercanas, desaparecieron. Entonces, hablemos con verdad de lo que realmente está pasando en el Chile de hoy. Y con todo respeto, cuando viajan compañeros y compañeras de vacaciones, a ver la familia, bueno, todo aquello del exterior, o le van a mostrar una parte del cuento, o no van a tener el relato, o no van a tener los lugares realmente, digamos, donde están ocurriendo las cosas. Pero también hay otra forma de negacionismo. Hemos estado en grupos de testimonio donde las personas también, por órdenes de partido, y eso es lo más terrible, por órdenes de partido, le han dicho que no cuenten su testimonio, que nos den la información que todavía guardan, donde hay esbirros trabajando en la administración pública, o en los cuarteles, o en los ministerios todavía, y están aportando una impunidad. Eso también hay que decirlo, de personas que la pasaron mal, que fueron torturadas, y también está ocurriendo. Omiten la verdad, la guardan y se van a la tumba con información valiosa. Y eso no puede ser. Alguien por ahí me dijo, no, es que van a recordar lo que les pasó. Bueno, llorarán un poco, les pondremos un psicólogo, se tomarán un diazepam y no van a sufrir más, pero que cuenten la verdad. Entonces hay muchas personas interesadas también en el cuento de generaciones posteriores que no se les entrega la información verídica, la verdad, y eso también es culpa de los partidos, es culpa de la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, la derecha hace lo que quiere, la concertación hace lo que quiere, ¿no? Y ese es el Chile, digamos, porque aquí, en la historia de Chile, si la revisamos, se ha construido un Chile mentiroso, falso, donde los que escriben son los que aparecen como ganadores. Los que escriben lo hacen de acuerdo a su conveniencia histórica, en el contexto, a los intereses que tenía, y la gente que la pasó mal no escribe, no lo dice, no lo habla, no lo relata como nuestros ancestros, que por último, si no escribían a través de relatos, a las generaciones que venían les relataban la historia de su pueblo. Aquí en Chile eso no se hace. Aquí se está más preocupado del cantante tanto, del artista tanto, del festival, de la nueva marca que cree, porque eso da risa, que las marcas extranjerizantes que llegan acá, cada 15 días están cambiando las tiendas con marcas generalmente norteamericanas o europeas, resulta que son ropa china, hecha en China, pero aquí la gente por demostrar. Aquí en el lugar donde vivimos, por aparentar, está lleno de autos. Nosotros somos los únicos que no tenemos ni una carreta ni un monopatín. Somos los más pobres, ni tenemos otros medios. Pero la gente por aparentar, porque aquí de la noche a la mañana ya no hay pobres, somos todos clase media. Si usted vende un Super 8 en la calle, usted es empresario, y somos todos emprendedores, somos todos empresarios. Le han metido eso a la gente en la cabeza, y vive el chileno de ese tipo de cosas, de la apariencia, de la mentira, del embuste, y eso da mucha pena. Para los que ya nos queda poco y están partiendo, que se nos acortó la vida por diferentes razones, estamos muy dolidos, muy defraudados de lo que está pasando. Pero igual pataleamos, como ahora. Igual tratamos de hacer algo. Habrá un oído receptivo que nos escuche. Sí los hay. Yo creo que en general el mundo está volviendo a las raíces. Eso es lo que le digo a casi a la gente con quien converso, que en todos los campos estamos volviendo a las raíces. Todo lo demás es mentira. El sistema neoliberal
fracasó y con él fracasamos todos, pero volvemos a las raíces, queremos escuchar las lenguas originarias, queremos escuchar la radio es... Y eso es importante porque cuando Anita dice, sí, los niñitos estos de 10 años, 12 años, ahí están las nuevas generaciones que quizás se alcen, no ahora, no los que fueron a las batucadas y todo eso, no ellos, Hay no los uno, partidos políticos de hoy día, sino que yo creo que va a ser un poquito, estamos pasando por un periodo de crisis que no es corto, no va a ser corto. Y quizá no vamos a ver tampoco, no vamos a alcanzar a ver las nuevas generaciones, pero hay que tener una esperanza justamente. A lo mejor las nuevas o nuevos líderes deben tener 10 años, son pequeñitos, acaban de nacer. yo quería agregar que cuando, por ejemplo, yo ahora en estos últimos días, ¿qué es lo que he visto qué es lo que está pasando en algunos sectores ya, eh, que son sectores donde van a permanecer la gente que fue afectada del incendio y que van a construirle ahí mismo nuevamente sus viviendas provisorias, las van a instalar ahí mismo y todo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Instalándole un espacio común, digamos, como una especie de sede comunitaria. Eso es lo que primero le estaban construyendo. Entonces yo pensé para mí, y ojalá que se motiven y que se activen personas jóvenes a liderar eso y le den que eso los haga, les haga un sentido, les dé un sentido, un llamado, digamos, a la gente, algunas personas de ahí del sector y vayan, con eso vayan ahí, digamos, formando algo. ¿Por qué? Porque aquí una de las cosas que ocurrió también aquí es que existía desde muchos años la ley para organizarse, la ley de organizaciones territoriales ya en el país. Se regían por una ley antigua, que era clarísima y que de alguna manera le daba vida a la organización local, a la organización territorial del sector. Sin embargo, eso también lo cambiaron, también lo distorsionaron y lo cambiaron y hoy día, ¿por qué en el momento de que ocurren estos desastres no hay una organización que diga, ya vecino, esto es lo que hay que hacer, o sea, entre todos defendámonos, o sea, no hay por lo mismo, porque también la ley la distorsionaron, la cambiaron, que permite que en cualquier población me sobra el tiempo, entonces me voy a poner de dirigente porque me van a pagar. Entonces, y no sé, pues voy a hacer una cosa, no lo que los vecinos necesitan. Así está. Todo Y eso está además hecho los adrede, ¿ah? requisitos, Para individualizarnos, para... exactamente, porque los requisitos, ¿ah? Fue una cosa así que cambió así, pero estratosféricamente, o sea, pedirle en un sector, digamos, que tienen que haber 200 300 personas para que usted se pueda constituir como junta de vecinos. No puede ser. Todo eso ha ocurrido y ha sido, digamos, para que favorecer que justamente el individualismo. Y yo me digo que finalmente la radio comunitaria no sé, tiene ese poder comunicacional que es un arma potente. Por eso es que han tenido que trabajar y pelearla tanto tiempo. Y es un arma del pueblo. Entonces, por eso es un arma potente y la gente le da miedo. O sea, a los oligarcas, a los dueños de Chile, a los dueños del mundo, les da miedo esa cosa. Entonces no, nos pusieron una televisión para que matara la radio y no pudo matarla. La televisión no mató a la radio, el cine no mató a la radio, nada. No hay nada que mate a la radio porque la radio es popular. También ha servido para la gente que en su época, yo porque no sé cómo está la cosa de la educación tan mala, pero no sé cuál es el grado de analfabetismo que hay en Chile, por ejemplo, no lo sé. Pero hubo un momento en que había mucho analfabeto y la radio servía también para educarse. Es importante para la gente, importante para el mundo eso. Y la radio siempre va a estar vigente. Se va a ir convirtiendo, ahora que metí un poco en el internet para... ¿ah? Hoy hay un alto porcentaje de deserción escolar. Dejan de estudiar, estudian 1 año, 2 años, 3 años y van desertando en sexto, en séptimo, en octavo básico, van desertando de la escuela. Tenemos esperanza. Cuando hablamos de las nuevas generaciones, yo tengo una nieta, la única que tengo. Mis hijos salieron flojos en ese sentido. Tiene 10 años, Violeta, y resulta de que ella ya es una pequeña subversiva. ¿Ve? Es karateca,
un excelente estudiante, yo le regalé unas tarjetitas del GAP, ella averiguó, se vio con el papá, mi hijo menor, toda la serie, digamos, de los 80, ella participa en actividades solidarias en su colegio y le regaló lo primero que hizo, decir que su tata había sido del GAP y se lo regaló a los profesores las tarjetas. Menos mal que cayeron en buenas manos y no le crearon problemas. Y ella tiene clarito todo, a pesar que cumplió recién 10 años. Entonces, bueno, las futuras generaciones, en realidad, ese tipo de generaciones, algo va a dar fruto, yo creo. Y de reflexión, hace poco nos entrevistaron acá, me preguntaban si volveríamos a hacer lo mismo. Yo en realidad volvería a hacer exactamente lo mismo. No me arrepiento absolutamente de nada, pero a lo mejor con lo que he aprendido lo haría mucho mejor, sería más aportativo. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que comprender de que los adultos mayores tenemos mucho que aportar, no desde el punto de vista académico, a lo mejor sí, sino de la universidad de la vida. Eso, de las experiencias validadas, no importa cuál sea su clase social, su credo religioso, pero hay mucho, nosotros nos encontramos con mucha gente adulta mayor que tienen la necesidad de dejar algo, un testimonio, un relato histórico, de entregar evidencias de algo, de enseñarle a alguien sobre algún oficio. Todo eso hay necesidad de los adultos mayores que además quieren que los escuchen. Y ahí podemos también hacer algo importante. Creo que una de las cosas importantes que yo desde niña siempre quise y también me alegro de haberlo cumplido de la forma que lo he cumplido, porque no importa que no haya ido a la universidad, paso a paso a las finales, o sea, la experiencia adquirida para poder saber qué hacer, poder estar uno o poder decirle esto es lo que hay que hacer, hágalo de esta forma a muchas personas, yo con eso realmente soy feliz. Aún así, cuando Miguel se puede enojar y decir, usted no va a salvar el mundo, la Anita no va a salvar el mundo, no va a salvar a tanto, 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 yo soy feliz si puedo ir donde la persona me dice, sabe, me ocurre tal cosa, pero esa persona tiene la plena confianza que yo lo que le voy a orientar va a ser lo correcto para ellos y lo van a hacer. O sea, el dedicarle 20 minutos de mi tiempo, una media hora de mi tiempo a esas personas que están en estos momentos con situaciones, que son todas personas mayores y que están en una situación de salud, le digo que alguien me preguntó en esta semana, me decía que acaso yo, porque hay muchas personas que sin haberle ocurrido nada de la delincuencia, sin haberle ocurrido nada de lo que ellos ven y escuchan de lo que está pasando en el país, están muy atemorizados, no quieren salir de sus casas, ¿ya? No quieren salir solo de sus casas algunas personas mayores. Entonces que saben que yo todo este tiempo he pasado solamente acá en Viña, de diciembre y en este tiempo, entonces me dice que cómo lo hago. Así que si yo siento miedo, si yo siento temor cuando salgo. Y yo siempre he dicho que no puede uno paralizarse. Sí. Entonces, aunque sea una cosa mínima, por eso le digo que a mí me comen las manos y los pies por estar allá donde ocurrieron los incendios. Estar con ese equipo médico o estar, digamos, con la compañera esta que me dice lo que yo le decía de antes de las organizaciones. Como no hay organización, como no están funcionando las juntas de vecinos, que la compañera Marcela que nos da los reportes, la compañera Jessica que nos da otros reportes de lo que está ocurriendo, que lo que están haciendo ellos en terreno, como le digo, yo sería feliz de estar en esos equipos porque sé que puedo aportar, porque sé que puedo aportar con toda esta experiencia que tengo de salud y que no también, o sea, lo repetiría, volvería a hacer de esta manera porque así ha sido una cosa muy enriquecedora de aprender así en el camino, aprender en el terreno, ¿ya?
porque yo fui aprendiendo así, o sea, conociendo a los adultos mayores, siendo yo joven, y yendo a su casa a curarle sus úlceras, ¿ya? En sus piernas, al atender, digamos, y aprender a tomar la presión, aprender, digamos, saber que esa persona no está bien, porque ir todos los días y yo todos los días tomarle la presión allá en esa población, en el Trigal, en La Calera, con mis mínimos conocimientos, en el tiempo, con toda la experiencia, como le digo, para mí, esa es lo que a mí me da, como le digo, la alegría y la esperanza de que realmente uno puede seguir aportando todavía porque uno ya, como dice Miguel, la vida se la corta, ya está en otra etapa de la vida que realmente uno lo que quiere es entregar. Así es, Anita. En todo caso, me voy a quedar con la frase de Miguel que dijo en algún momento que nos sentimos satisfechos de haber sembrado la idea de que la radio comunitaria defiende la democracia y a la gente. Sí. Ya, pues lo agradecemos un montón y abrazo a todos quienes nos escuchen por esos lados y que sepan que quienes quieran colaborar, pero con información, con música, con entrevistas, como lo estás haciendo tú ahí, eso para nosotros es tremendamente valioso, porque acá en Chile es muy escaso, muy poca la gente. Yo ahora, un chico de un centro de alumnos me está ayudando a hacer mi libro, porque no he logrado Bueno, quien me pueda apoyar en ese sentido, de ¿no? acuerdo. Por año, ¿no? Entonces, no tenemos mucho material acumulado y no nos han ayudado a hacer una sistematización de las fotos, de los videos, de todo lo que tenemos, ¿no? Y la verdad que yo le digo a la Anita, mira, la edad es un tema que no lo podemos evitar, pero si nosotros hubiéramos estado mejor de salud, te aseguro que estaríamos en otra, haciendo mil cosas. Gracias a ti, ¿me entiendes? Ya, Esto para un nosotros. abrazo, un gusto enorme de este contacto y yo, tú ves que no escribo tanto y todo eso, pero es la situación. A Sí, diario, como le digo, hay días mejores, hay días peores y así se nos van pasando el tiempo, Claro. ¿ya? así es, Anita, Miguel, se nos va pasando el tiempo, pero no en vano, eso está clarísimo. Yo les pedí que me dieran el nombre de 2 canciones para agregarlas a este podcast y me dijeron, sin pensarlo 2 veces, Charagua, que es una pieza musical creada por nuestro querido y nunca olvidado Víctor Jara. Además, esta canción fue grabada por el grupo Inti Illimani. Era el fondo musical de un video donde veíamos a un perrito de lentes que bailaba al compás de la música. Se llamaba Tevito. Tevito fue creado por Carlos González, estudiante de Bellas Artes en aquel entonces. Y dicho personaje usaba gruesos lentes. Estos gruesos lentes hacían alusión a Augusto Perro Olivares, amigo del presidente Salvador Allende, quien lo acompañó en los últimos momentos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. La segunda canción que me pidieron es una canción de Violeta Parra que se llama Me gustan los estudiantes. Es una canción escrita en 1962 para que fuera interpretada por los hijos de Violeta, Ángel e Isabel. Miguel quiere dedicarla especialmente a los estudiantes, porque se siente, dice, tremendamente agradecido por los estudiantes y particularmente por los estudiantes secundarios, ya que ellos han dado la cara, el pecho, el sacrificio en estos años, quienes han sido también quienes han ayudado a despertar un poco el cuento. Gracias, Anita, gracias, Miguel, hasta pronto. Los estudiantes, jardín de las alegrías,
Son aves que no se asustan de ánimas ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.